Y tenemos la sexta encuesta nacional sobre corrupción e impunidad. Ahí está la percepción de corrupción, María Amparo, pero me brinca que en la encuesta de ustedes, levantada por Lorena Becerra, 78% de los mexicanos consideran que Andrés Manuel López Obrador ha hecho correctamente, ha desempeñado correctamente su cargo. Bienvenida, María Amparo. Hola, y preséntanos los datos de esta sexta encuesta nacional. Muchas gracias, Ciro, por el espacio, y como sabes, presentamos los datos cuando benefician y cuando no benefician. Son los datos que nos arroja la encuesta, un proyecto que empezó con Periódico Reforma en 2018, recién llegado López Obrador, y que culmina con esta última. Ya nada más la hicimos con Lorena Becerra, quien conoces perfectamente bien, y el valor de esta encuesta, Ciro, pues es que son 6 años de medición con las mismas preguntas. En alguna coyuntura metemos alguna otra, pero básicamente hay una continuidad en el muestreo, hay una continuidad en el cuestionario. Entonces es una comparación, creo que muy robusta. Lo primero que te diría es que sigue apareciendo la corrupción prácticamente durante todo el sexenio, salvo el periodo de COVID, ¿sí? Que bajó, y la principal preocupación era la salud, pero después volvió a subir. Entonces podemos decir que para los mexicanos el segundo problema después de la violencia, de los principales problemas, es, fíjate, por encima incluso de la economía personal, es la corrupción. Así lo dicen la gran mayoría de los mexicanos. Sí. Fue la tercera causa de preocupación en el 2020, la cuarta en el 23, pero el año pasado, y esta es la segunda causa. La segunda causa de preocupación de los mexicanos, de acuerdo con esta encuesta, es la corrupción. Sí. Y si nos vamos, digamos, a aquellas preguntas que ya miden los hechos, lo que vamos a encontrar es que también la corrupción pues no se ha movido. Ahora, ¿qué te explica que te digan que ha tratado bien la corrupción el presidente de la República? Siguiente pregunta, donde también ¿cómo calificaría la forma en que el gobierno de López Obrador está combatiendo la corrupción? Y casi 70%, 69%, dicen que bien. Que bien. Entonces, pues sí, eso es lo que nos dieron los datos. Mi obligación es reportártelos. Es una encuesta. ¿Qué tipo de encuesta es? Levantada en junio, un poco en la efervescencia de la victoria electoral. Sí. No quisimos levantarla antes de las elecciones para que no hubiera este tipo de distorsión. Hay algo de distorsión porque en efecto hay esta euforia, pero fue después de la elección. Y se considera que ha tratado bien, a pesar de que los mismos encuestados te están diciendo que la corrupción la viven diariamente desde 2018, comparada con el sexenio de Peña Nieto, la viven igual. Hay la misma corrupción, hay la misma impunidad. Y en cuanto a la esperanza, me parece muy importante esa gráfica, la de la esperanza, porque aparece esta forma de U que se identifican muchas variables relacionadas con la opinión de las personas. Ciro, se empezó con mucha esperanza en el combate a la corrupción, bajó, y después del 2021, que es cuando pues empiezan los programas sociales a full, etcétera, vuelve a subir la esperanza. Creo que aquí hay que decir y reconocer que Andrés Manuel López Obrador ganó la narrativa sobre la corrupción. Se las ganó a ustedes. No las ganó a nosotros. Ojo con lo que está diciendo María Amparo Casar, pues, presidente de Mexicanos contra la Corrupción. Saben ustedes por lo que ha pasado María Amparo Casar. Y está diciendo esta mañana, aquí, en Por la Mañana, con una cifra que dice que el 69% de los mexicanos consideran que López Obrador combatió bien la corrupción. María Amparo Casar nos está diciendo, ojalá nos escuchen en Palacio Nacional, y que López Obrador ganó la narrativa de la corrupción o de la percepción de corrupción. Sí, es que es una cosa, Ciro, lo que qué pasa. Qué duro momento para ti. Duro. Qué duro momento para ti estarlo diciendo aquí. Eso aparte,
pero bueno, ¿qué te digo? Le corto mejor en el 2022 y te digo que pues no hay esperanza y eso, no, pues eso me dicen los datos. Ganó la narrativa a pesar de que la impunidad es brutal, a pesar de que la gente te dice que no denuncia porque no tiene ningún sentido. Y para seguir revisando y presentando esta encuesta se suma Leonardo Núñez, director de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción. Bienvenido, Leonardo, los escuchamos. Muchas gracias, Ciro. Pues como bien decía María Amparo, creo que el tema principal o que puede llamar la atención es esta evaluación positiva del presidente, pero va de la mano con otra cosa que vale la pena consignar, ¿no? Que es que la realidad, ¿no? La que está más allá de los dichos, esa no se ha movido. Y eso también lo sigue consignando la gente, ¿no? Una de las principales preguntas que hacemos no solamente es la percepción de la corrupción, sino la incidencia real de cuándo está pasando. Y de entrada ahí hay una cifra que corresponde con lo que hemos visto con otros datos. Por ejemplo, en el INEGI, la cifra negra no se ha movido en la última década, ¿no? En 2002 era de 92.1%, en la última ENVIP estamos en 92.4%, es una línea recta. Lo que estamos viendo en nuestros datos en la encuesta es que desde el principio del sexenio, tanto el reporte de cuántas personas dicen que se les ha solicitado una mordida, ¿no? Se ha mantenido estable. No se ha movido, era 88 al principio del sexenio, es 90% no de la gente dice que no. Aquí es una parte importante. Nunca se movió, siempre estuvo en ese rango. Pero hay dos preguntas interesantes acá. Esta es cuando le preguntas directamente, la gente muy poquita dice que fue víctima de corrupción, pero empieza a subir cuando le preguntas de manera indirecta, porque hay esta especie de estigma, ¿no? Uno no presume por ahí. Para evitar una multa, 34%. Y yo creo que ahí en los motivos hay algo muy importante en los que nos revela cuáles son los problemas, ¿no? Porque justo ahí están, ¿cuáles son las tres primeras acciones? ¿No? Pagas para evitar una multa, pagas para un trámite del gobierno o pagas para 22%. evitar una detención arbitraria. 20%. 20% de la gente. Esos son los tres principales motivos por los que la gente, digamos, nos corrompemos. Acepta corromperse. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una especie de paradoja o de diferencia muy marcada cuando tú preguntas, oye, a ti te han pedido y has dado mordida, dices no me quiero exponer, pero cuando les preguntas, conoces a familiares, amigos, personas, colegas de trabajo, etcétera, entonces la cifra sube exponencialmente. Quiere decir que tú no te quieres implicar. Creo que el hecho real, a pesar de reconocer que ha ganado la narrativa, el hecho real es que las redes de corrupción, los casos de corrupción, no te estoy hablando de las estafas maestras, Ciro, te estoy hablando de esa que nos afecta a todos los mexicanos día a día, el trámite que tienes que hacer. ¿Sí? Y decir, esta lámina, no sé por qué no te la mandé, tiene un efecto regresivo. La corrupción es una especie de impuesto que pagamos los mexicanos. No solamente pagamos impuestos al SAT, no solamente muchos pagan derecho de piso, pero la corrupción es un impuesto y el impuesto es muy regresivo. Mientras que el promedio de los hogares se gasta 33% en gastos de corrupción de su salario mensual, ¿sí? No, 15%. Los más pobres se gastan 33% para arreglar un de trámite. Sus ingresos. ¿Por qué? Pues porque si no, no puedes vivir, no te recogen la basura, no te limpian, no te desasolvan la coladera, etc. ¿Qué otro dato, Leonardo? Pues creo que sobre esta misma continuidad de cosas que no han cambiado, ¿no? También preguntamos sobre qué ha pasado con las denuncias de la gente, porque muy poca gente dice que denuncia, no solamente 6% denuncia un acto de corrupción, y entre ese universo el 77% nos dice que no tuvo ningún resultado su denuncia, y eso también es una línea que se mantiene horizontal a lo largo del sexenio, que nos habla mucho de las crisis en el sistema de justicia, ¿no? Pero como bien dice María Amparo, la justicia cotidiana, esa que está ahí abajo, no ha cambiado. Y eso también se ha visto en que la gente, cuando le preguntas qué ha pasado el último año con la corrupción, mayoritariamente dice ha aumentado. ¿No? Cuando le preguntas sin nombre ni apellido, ¿no? Sin López Obrador, ¿qué ha pasado en los últimos 12 meses? 53% te dice la corrupción ha aumentado en el último año. Que es, creo que justo esta dualidad entre este reporte de tenemos
una gran narrativa con muchos resultados, pero que no está teniendo una transformación en la realidad, y la gente está viendo las dos cosas, ¿no? Y eso es lo que para nosotros es interesante consignar, porque pues las dos cosas están pasando al mismo tiempo. Bueno, entonces, ¿cuál sería la síntesis, María Amparo, Leonardo, de esta encuesta? ¿Qué es una encuesta de qué tipo? Díganos. Esta es una encuesta que levantamos en Vivienda desde hace 6 años y que también... ¿Cuántas entrevistas? 1,000 entrevistas con representatividad nacional. Levantada en junio, y esta la es segunda en quincena de junio. Exactamente, es postelectoral. Y tenemos 6 años donde todos los años están disponibles en este momento en nuestra página también, porque pues no se trata nada más de darte los resultados, sino poner los datos para cualquier persona que quiera aprovecharlos, y ahora sí que corroborar lo que estamos diciendo. ¿Cuál es tu conclusión, María Amparo, más allá de que lo que dijiste? Mira, mi conclusión es muy similar a lo que ocurre con la violencia, a lo que ocurre con la Procuración y Administración de Justicia. La corrupción no hemos podido rascarle ni siquiera la superficie. Es una corrupción sistémica que atraviesa, digamos, horizontal y verticalmente. Cuando digo horizontal, atraviesa todos los poderes; cuando digo vertical, a todas las clases sociales. Y durante este sexenio no ha habido, no podemos tener resultados en corrupción porque no ha habido ninguna política visible anticorrupción. No hay medidas. La política ha sido el discurso. Se acabó la corrupción porque llegamos nosotros. Punto. ¿Y ha sido efectiva? Pues ¿qué le hacemos, Ciro? ¿Qué concluyes, Leonardo Núñez? Creo que es exactamente el mismo sentido. No se ha acabado esa corrupción, y yo agregaría ni por arriba ni por abajo, porque la gente dice que el 77% de la gente está de acuerdo en que para castigar la corrupción se debería empezar por los grandes casos de políticos y empresarios. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la gente ve esas dos cosas: la corrupción que me toca a mí en la calle y la corrupción de hasta arriba. Ninguna de las dos se ha movido, ¿no? O sea, lo que nos reporta esta encuesta son los datos de a calle, en el Ministerio Público, en lo que sucede con la población en general, y también está la percepción que en nuestro caso va acompañada de nuestros reportes, ¿no? De qué ha pasado con los casos de corrupción de este sexenio. Pues no ha habido ni castigo ni a estos ni a los del sexenio pasado. Y concluyo, sí, perdón. Bueno, decirle a las personas que si quieren consultar en esta encuesta se van a encontrar cosas muy interesantes. Ya está, ya la subimos hoy después de tu programa. En la página de Mexicanos contra la Corrupción. Contralacorrupción.mx. Y, por ejemplo, a los empresarios. Cuando yo te decía que era regresivo, les pega más a los pequeños y medianos empresarios. Y en dónde se da más la corrupción: a nivel municipal, luego a nivel estatal y luego a nivel federal. Esto es para la población. Para los empresarios se da a la inversa, es más en el federal, ¿no? Entonces, sí tiene datos muy interesantes que incluso cruzan con preferencia electoral, en fin, programas sociales, el impacto de los programas sociales en la percepción de la gente. Así que vale la pena porque es de verdad toda una historia del sexenio. Y para rematar, de acuerdo con esta encuesta de Mexicanos contra la Corrupción, la aprobación del presidente López Obrador, 78%, que es la misma que tenía en 2019, bajó en el 2020 a 59% y está en 78%, de acuerdo con la encuesta de Mexicanos contra la Corrupción. Pues qué sorpresas. Pues nosotros no tenemos otros datos, tenemos los que tenemos y los reportamos. Un abrazo, ánimo. Bueno, va de regreso, ánimo, tú también has mostrado María más Amparo entereza que yo. Son lo que nos toca vivir. Momentos, ¿no? Y queda como un ejercicio, y lo voy a decir, como un ejercicio de honestidad intelectual. Mexicanos contra la Corrupción pudo haber escondido, diluido esta encuesta con datos que, permítanme decir así, no les favorecen. Y aquí está esta mañana María Amparo Casar presentándola. Gracias por eso también. Gracias, María Amparo. Un saludo a Lorena, agradecimiento. Gracias a Lorena Becerra que levantó la encuesta. Gracias, un gusto.